a la época, al lugar y ponernos en los zapatos del autor original. Y esto es muy importante. O sea, es como utilizar toda la información histórica que nos ayude a comprender mejor el pasaje. Como hablaba un poquito ayer, si usted va a predicar sobre Génesis, entonces, ¿cuál es el contexto histórico de Génesis? Génesis, vamos a predicar Génesis 1, una serie de sermones sobre 1, 2 y 3. ¿Cuál es el contexto histórico de Génesis? ¿Dónde tiene que investigar? ¿Ah? Contexto histórico, ¿cuál sería? ¿En los zapatos de quién tiene que ponerse para poder leerlo? ¿Ah? De Moisés. Muy bien. Entonces usted va a leer Génesis, pues no se va a poner en los zapatos de Adán y Eva. O sea que Moisés tenía una intención para escribir por qué Moisés escribió el Génesis. ¿Ok? Y por supuesto, cuando usted lea, hoy en día hay muchos libros para leer sobre el contexto histórico de los libros. Tienes que tener cuidado porque, por ejemplo, si vamos a estudiar Génesis, algunos que escriben ya contextos históricos tienen ideas extrañas sobre quién escribió el Génesis, por ejemplo. Entonces creen que el Génesis fue un grupo de escritos diferentes que se fueron agrupados en ese libro específico y que tiene que ver con el desarrollo del conocimiento de Dios a través del tiempo, es lo que llamamos las teologías, ¿no? Entonces hay varios autores en Génesis, etcétera. Hay que tener cuidado con esos puntos de vista liberales, de la teología liberal, que es lo que más popula en el español, ¿no? Entonces, cuando leamos sobre el contexto histórico y sobre quién escribió el texto, tenemos que buscar buena literatura que sea recomendable y que haya pasado la prueba del tiempo. Tenemos que transportarnos a la época y preguntarnos primero, ¿qué tipo de literatura es? Estamos leyendo Génesis, ¿qué tipo de literatura sería? Muy bien, es historia, es una epístola, estoy leyendo poesía, es profecía, es un evangelio que tiene su propia clasificación, es un proverbio, estoy leyendo una oración, un discurso, historia apocalíptica. ¿Qué estoy leyendo? Entonces eso también es bueno identificarlo. También debo de preguntar sobre la situación histórica. ¿Qué está sucediendo cuando Moisés escribió Génesis 1, 2 y 3? ¿Cuál fue el contexto histórico? ¿Qué está pasando en la vida de Moisés? Entonces seguramente lo que Moisés hizo fue escribir la ley en el tiempo en que estuvo con Israel en el desierto, ¿no? Durante esos años en el desierto. Así que tienes que tener en cuenta eso. Moisés está queriendo enseñar algo al pueblo mientras vagan por el desierto, ¿ok? Eh, ¿A quién? ¿A quién les está escribiendo? ¿Por qué les está escribiendo? ¿En qué situación estaban los primeros lectores? Entonces, la idea del contexto histórico es ponerme en los zapatos de las personas que recibieron el texto. Moisés escribió ese texto para la iglesia en el desierto. Hay que ponernos en los zapatos de ellos, en su situación histórica. Habían acabado de ser librados de Egipto, eran un pueblo esclavo, acostumbrados a los berros, a la esclavitud, con una mentalidad de esclavos. Entonces, ¿qué está logrando hacer Moisés? En Génesis 1, 2 y 3. ¿Ok? Es muy importante. ¿Cuándo se escribió el pasaje? ¿Dónde estaba el autor? ¿Y cuál es el propósito del autor? Es muy importante preguntarnos, ¿qué propósito tenía Moisés al escribir Génesis 1, 2 y 3? Si estamos estudiando Génesis. ¿Ok? Pasajes bíblicos relacionados. Eso tiene ya que ver con la teología bíblica. Entonces debemos utilizar otros pasajes de la Biblia
que arrojen luz sobre el texto que estamos estudiando, especialmente dentro del cuerpo de doctrina del mismo autor. Entonces, ¿dónde buscamos esto? Pasajes relacionados con el mismo autor. Por ejemplo, estamos leyendo que Génesis 2, Moisés dice que Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrara y lo guardara. Entonces, vas a estudiar esas dos palabras, guardar, labrar. ¿Qué significa? Dios lo puso allí como alguien que iba a cultivar la tierra, iba a ser un cultivador de la tierra, algo así. Tenía ese trabajo Adán. ¿Qué dice el mismo autor en otros textos sobre esa palabra? Vas a ver que más adelante en Éxodo, en Levítico, Moisés usa esas mismas palabras para señalar la labor que tenían los sacerdotes en el tabernáculo de reunión. ¿Ok? Entonces vemos que Génesis 2 está hablándonos de Adán siendo puesto en una montaña de la cual salían ríos, ¿verdad? Y en esa montaña había un lugar especial llamado Edén, y en ese lugar de Edén había un lugar más especial que era un jardín, ¿cierto? Y en ese jardín Dios puso a Adán para que lo guardara y lo cuidara, o lo labrara y lo cuidara. Estas dos palabras se usan exactamente iguales para la labor del sacerdote en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo. Él debía de usar una espada, el sacerdote se le dio una espada para que nadie profanara ese lugar santo que Dios le había llamado a guardar o a custodiar. Así que la misma tarea, de hecho usted ve Génesis 1 y 2, va a ver que las divisiones del monte de Sinaí está dividido en tres, ¿no? Acá el pueblo podía estar, acá Josué, los ancianos, y acá solamente Moisés, ¿se acuerdan? Y tenía tres divisiones, y básicamente lo mismo. En el Edén estaba el mar, las aguas tenebrosas, está el monte donde estaban las bestias y donde Dios había puesto a Adán en el jardín especial, una triple división. Entonces, como que hay relaciones lógicas con las palabras de Génesis y Deuteronomio y Levítico, o sea que Moisés está haciendo relaciones lógicas. Así que tenemos que descubrir la teología de Moisés. ¿Qué es lo que Moisés está enseñando al pueblo, no? Dios está comenzando con ellos algo nuevo. Él es, en un sentido, un tipo de Adán. Moisés es como, está funcionando como una figura adánica. ¿Ok? Entonces, todas esas relaciones son importantes. Pasajes relacionados dentro de la teología del mismo autor. Si estamos estudiando una carta de Pablo, pues la mejor forma es considerar una palabra que Pablo está usando con las mismas cartas que Pablo escribió. O sea, ¿a qué se está refiriendo Pablo acá? ¿Cómo él usa esta palabra en otras cartas? ¿Sí? Entonces no voy a comparar una palabra de Pablo con una de Pedro. Posiblemente para Pedro signifique algo diferente. ¿Ok? Entonces usted va a encontrar, por ejemplo, que para un apóstol la palabra santificación tiene una connotación diferente a otro autor. Entonces para el apóstol Pablo, la santificación es inicial, refiriéndose a la regeneración. La santificación también progresa, es decir, que uno es santo cuando se convierte, es decir, santificado, apartado por Dios en la conversión. Uno sigue santificándose hasta el final y uno va a ser santificado completamente cuando llegue a la gloria. Entonces uno tiene que dividir en la teología de Pablo, entender que hay una santificación inicial, hay una santificación progresiva y hay una santificación final, pero él usa esta misma palabra, ¿sí? Entonces hay que entender también la teología de los autores bíblicos, ¿verdad? Y cómo ellos usan estas palabras. Pasajes relacionados, las fuentes, consultar obras,
es importante también, no solamente la Biblia, pero también otros textos que nos recrean lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces podemos investigar obras como Josefo, libros históricos que nos ayudan a entender qué estaba sucediendo en la iglesia en ese momento, libros judíos que nos recreen un poco el ambiente que estaba pasando en Israel en el tiempo en que se escribió la carta o lo que estamos leyendo. Entonces necesitamos fuentes. Hay fuentes primarias y hay fuentes secundarias. La fuente primaria sería la misma Biblia, ¿no? La misma Biblia nos da un buen contexto histórico. Fuentes secundarias, gente que después comentó lo que pasó en ese tiempo en la historia. Y fuentes primarias sería la Biblia y textos que se escribieron en ese mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, para estudiar Génesis, para el tiempo de Moisés, hay algunas tablillas que se han descubierto el día de hoy, que se les ha llamado tratados, son tratados imperiales de vasallaje. Y esos tratados imperiales eran como pactos que se escribían entre un rey mayor que conquistaba a un rey menor, y esto ha dado mucha luz para entender mucho más los pactos bíblicos, por ejemplo, porque son textos que son fuentes primarias que se escribieron para el tiempo de Moisés y están disponibles hoy para nosotros, y esto es mucha riqueza, porque vemos que Dios condesciende y trata con Abraham como trataban los reyes vasallos con sus reyes conquistadores, ¿ok? Entonces esto da mucha luz para entender los pactos bíblicos, por ejemplo, ¿sí? La estructura de estos pactos, cómo fueron redactados, qué pasaba cuando se redactaban. Esto nos da luz porque Dios se involucra en la historia humana y trata a las personas en su contexto, ¿ok? Y esto es muy importante. También podemos echar mano a comentarios y Biblia de estudio. Esos comentarios y Biblia de estudio tenemos que también saberlos elegir, pero la idea es como hacer todo lo posible por profundizar en el contexto histórico. Ahora tenemos muchas Biblias de estudio, ¿no? La Biblia de la Reforma, la Biblia de nuestra herencia reformada. Entonces son buenas Biblias que nos ayudan a entender el contexto histórico. Eso también ayuda. Luego, en cuarto lugar, tenemos la observación. Observar. Tenemos que observar el texto en su contexto. Entonces usted sabe que un texto, normalmente, además de ser histórico, vamos a estudiar Génesis, especialmente la creación del hombre. Entonces hay que leer el texto en su contexto. Entonces es que tenemos el texto que vamos a estudiar, tenemos un contexto alrededor de él, qué es lo que pasó antes, qué es lo que pasó después en el desarrollo. Tenemos un contexto más amplio, que son los mismos libros. En el caso de Génesis 2, por ejemplo, antes es la creación de todas las cosas, los 7 días de la creación. Después tenemos la caída de Adán y Eva, la salida de ellos del huerto de Edén. Después tenemos que estudiar los libros de Moisés. Y luego tenemos el contexto de toda la Biblia, ¿no? Del corpus bíblico, especialmente comenzamos con el Antiguo Testamento, cómo se desarrolla la teología de Génesis 2 a través del Antiguo Testamento, y luego cómo se desarrolla la teología de Génesis 2 a través del Nuevo Testamento. Entonces, eso es lo que hacemos cuando estudiamos un pasaje. Al estudiarlo en su contexto quiere decir que estudiamos primero lo que está pasando allí en el texto mismo y vamos ampliando el círculo, ¿verdad? Para ayudarnos a pensar más sobre la teología del pasaje. Y así vamos a rastrear el texto a través de
toda la Escritura. ¿Listo? Entonces, comenzando con el texto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar el flujo de pensamiento del autor. Entonces, como les dije, antes está la creación, luego está la tarea que el hombre tiene. Dios le inspira a Moisés para que después de haber considerado los 7 días de la creación, ahora se enfoque especialmente en la creación de Adán como alguien que está vinculado con Dios en pacto. ¿Okay? Entonces, eso es como también entender cómo fluye el pensamiento del autor bíblico. Así que vamos a predicar Génesis 2, tenemos que entender Génesis 1 primero para poder predicar Génesis 2. Ya Dios le ha dado al hombre un día de reposo, qué significa eso, por qué Adán fue puesto en un huerto, etcétera, ¿no? Y luego vamos a considerar qué pasa después con la caída para considerar ese pasaje que estamos estudiando. Luego vamos a ver las divisiones del texto. Cuando yo comienzo a estudiar un pasaje bíblico, supongamos que voy a estudiar Génesis 2, lo que yo hago es pegar todo en un archivo de Word. Entonces tienes una hoja de texto, copias la Biblia y la pegas acá y comienzas a colocar todo en orden lógico. Ahorita hacemos el ejercicio después de la tarde para que ustedes vean cómo lo podemos poner en orden lógico. Entonces la idea es como que dividir el texto en proposiciones lógicas, de manera que me ayude a entender si es una historia, dónde está como en la historia lo más importante, ¿ok? Tenemos que cuando estamos descubriendo la estructura del pasaje, los hebreos tienen una forma de comunicar a través de la estructura. Hay estructuras, por ejemplo, quiásmicas, que son como así, donde las proposiciones están puestas para resaltar algo que está acá, ¿sí? Y esto es lo más importante que yo debería predicar, y lo demás todo está colaborando para enfatizar esto. Hay estructuras con paralelismos, sinónimos, hay varios tipos de paralelismos en la Biblia. Entonces tengo que identificar la estructura del pasaje. Los autores bíblicos Dios los inspiró para que las estructuras pudieran también ser pedagógicas para memorizar textos, ¿ok? Algunos han descubierto, por ejemplo, una estructura quiásmica en la ley de Moisés. Entonces, toda la ley comienza aquí en Génesis, termina en Deuteronomio, y en el centro del quiasmo está Levítico, especialmente el día de la expiación. Entonces, identificar esto es importante, ¿no? O sea, que lo más importante de toda la ley es el día de la expiación. Qué chévere, ¿no? Entonces, para hacer esto, usted tiene que convertirse en un detective, ¿listo? Hacerle preguntas al texto. Preguntas como estas: ¿qué está comunicando el autor? Ahora recuerden que el autor es una persona humana inspirada por Dios. La intención del autor humano es la misma intención del autor divino, ¿ok? Eso es importante. El hecho de que el autor humano no supiera o no considerara todas las implicaciones del pasaje futuro no quiere decir que él no haya escrito con una intención que también tenía Dios. O sea, que lo que él entendió es lo que tenemos que comprender. Él es inspirado por Dios para comunicar algo. ¿Qué está comunicando el autor en el texto? ¿Cómo conecta el texto con el argumento del libro? ¿Sí? Es otra pregunta importante para ir más acá, ¿no? ¿Cómo conecta el pasaje con el argumento del libro? ¿Hay contrastes? ¿Hay comparaciones? ¿Hay listas? ¿Hay definiciones? ¿El autor está explicando algo? ¿Hay una causa, un efecto? Tenemos, por ejemplo, listas en los requisitos de los ancianos, una lista de cosas que la iglesia debe considerar para elegir un anciano. Hay contrastes, por ejemplo, lo que leímos ahora en Efesios: y a ustedes, estando muertos, Él os dio vida. Un contraste muy claro, ¿no? Muerte y vida.
Contraste entre un corazón caído en Adán y alguien regenerado en Cristo. Entonces hay contrastes, hay definiciones. A veces el autor de Pablo en sus cartas define en sus argumentos palabras o doctrinas. Entonces tienes que identificar estas cosas, ¿no? Comparaciones, contrastes, causa, efecto. Los contrastes en Génesis son increíbles. Por ejemplo, Génesis 1. Y fue la tarde y la mañana el primer día, ¿Por qué el autor comienza, por ejemplo, con el día 1, día 2, día 3, día 4? Si los pones así, cada día como que corresponde con el otro después de que los pones en paralelo, ¿no? Se corresponde mutuamente. ¿Por qué la organización de los días? ¿Por qué el séptimo día no tiene tarde y mañana? ¿Se han preguntado eso? No es un día de 24 horas, el séptimo día. ¿Por qué? No es un día normal. Todo eso tiene teología y hay que preguntárselo. ¿Ven? Hay contrastes, otras cosas importantes son los recursos literarios, elementos culturales que aparecen en el pasaje. Hay elementos culturales, el velo de la mujer, por ejemplo. Sí, son cosas que hay que tenerlas en cuenta. ¿Nos está llamando el pasaje a que las mujeres en la iglesia usen velo? Cosas como esas, ¿no? Elementos culturales. Que la mujer calle en la congregación, ¿es un elemento cultural o es una ordenanza bíblica? ¿Cuáles son los temas principales del texto? Si está hablando de la justificación, de la reconciliación, de la santificación, ¿cuál es el tema principal? Algo importante que nos va a ayudar mucho a entender es el contraste con lo opuesto. Usted tiene que notar lo opuesto a lo que el versículo dice, y eso puede ofrecerle a usted nuevas lecciones. Estás estudiando que Adán y Eva fue puesto en un huerto, ¿no? Delicioso, donde tenía comunión con Dios. ¿Qué pasa si Dios hubiera puesto a Adán en una circunstancia diferente? Lo opuesto. Y pensar en opuesto realmente me lleva a considerar al segundo Adán, ¿no? Que no fue puesto en el mismo lugar que Adán. ¿Dónde estaba Jesús cuando fue tentado? ¿Ven? Los opuestos ayudan a pensar más, ¿verdad? Bueno, hasta allí entonces llegamos a el contexto y la observación. Luego de eso vamos a analizar las frases, análisis de frases o lo que llamamos sintaxis. La sintaxis. Entonces yo después de copiar y pegar en el archivo de Word, lo que yo hago es separar los versículos y colocar todo lo que observo donde corresponde, ¿no? Entonces eso es como más organizado para mi mente, saber que descubrí esto de acá, esto de acá, esto de acá, y voy por bloque de pensamiento. En la medida en que uno va estudiando, va ordenándolo para que uno no se haga pues un desorden en la mente, ¿no? Luego, la sintaxis es como qué tipo de relación hay entre las frases. Ya después de haber visto todo el contexto, todo esto, luego me centro en el pasaje. Ya tengo una idea general de lo que el pasaje enseña, he observado el pasaje, ahora voy a investigarlo más, voy a hacer una sintaxis para identificar las transiciones. Entonces yo comienzo a ordenar cada frase para ver la transición que hay entre una y otra. Debo identificar, por ejemplo, si hay inferencias, si hay contrastes, si hay una acción y un propósito. Por ejemplo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hay como un fundamento de todo lo que ha dicho. Ahora él está hablando de las implicaciones, o sea, ver cómo ese tipo de relaciones, ¿no? Relaciones lógicas. Por tanto, ¿para qué? Pregunta, respuesta, esas cosas ayudan. Si usted
no es diestro en esto, usted necesita convertirse en alguien diestro en identificar las relaciones lógicas que hay en las palabras. Todo pastor debería hacerlo. Yo les recomiendo leerse un material muy cortico que escribió John Piper, que está en internet, usted lo puede buscar, se llama Bible Arc, Arcos. Busca Bible Arc en Google y le pone allí John Piper. Y tiene un folletico en PDF que está gratis en internet, lo puede descargar. Y ese folletico ayuda mucho con unir las proposiciones de manera lógica, con los conectivos, saber qué es un argumento, saber qué es una pregunta-respuesta, saber qué es un propósito, etcétera. La relación entre las frases. Y él tiene un sistema, si usted lo quiere aprender, yo lo he enseñado muchas veces porque me encanta, se llama Bible Arc, que es toda una herramienta para estudiar, también es gratis para latinos, eso tiene un costo para los gringos, ¿sí? Bible Arc. Está en español, usted dice que es latino y se lo dan gratis, completamente gratis. Entonces, con el texto de Piper, de hecho hay videos, un amigo mío hizo videos en español, se llama, usted lo puede buscar también en YouTube, Josué Pineda. Él grabó unos videos enseñando Bible Arc. Entonces, él también enseña esto y es como arquear, es buscar las proposiciones lógicas de un texto para entender de qué manera el autor está expresándose. Eso se llama análisis lógico o sintáctico. Y esto es de lo más importante para el estudio, porque ¿qué te va a arrojar el estudio de la sintaxis? Adivinen qué te va a arrojar. Pues te va a arrojar los puntos de tu sermón. ¿En cuántos puntos voy a dividir el sermón? Pues en los puntos que está dividido el texto bíblico. Entonces la sintaxis te ayuda a entender cómo el autor está pensando. El autor tiene una idea y la desarrolla, tiene otra idea y la desarrolla, tiene otra y la desarrolla. Entonces aquí tengo un punto, tengo otro punto, tengo 3 puntos. Y le pongo un título, ¿no?, a cada una de las cosas según el autor va desarrollando su idea. Si el autor tiene solamente una idea, pues predico una idea. Si tiene 3 ideas, predico 3 ideas. Pero la idea de ese flujo de pensamiento es llegar a la conclusión de que el autor quiere enseñar algo a través de 3 ideas principalmente. Y es de lo que voy a predicar. Así que usted no tiene que inventarse los 3 puntos, ni los 2 puntos, ni un solo punto. Eso lo sacas con la sintaxis. La sintaxis, ese ejercicio lo que nos lleva es a ese resultado. Tener los puntos y la estructura de mi sermón, ¿ok? Luego de estudiar la sintaxis, ya entonces voy viendo que hay palabras relevantes. Lo que hace la sintaxis es identificar cuáles son los verbos. Ustedes saben que la oración en el español tiene una estructura, ¿no?, que es así: sujeto, predicado, ¿cierto? Está el complemento directo, está el complemento indirecto y está el complemento circunstancial y el complemento del sujeto. Entonces lo que yo hago cuando hago la sintaxis puede ser arcos o puede ser también esta la forma más sencilla de hacerlo, ¿no? Usted identifica los verbos del pasaje. Hay también herramientas buenas para identificar los verbos del pasaje. Hasta inteligencia artificial le puede ayudar con esto. Usted copia el texto en griego o en hebreo, lo copia en la inteligencia artificial y le dice a la inteligencia: identifíqueme los verbos, ¿verdad? Si están en imperativo, etcétera. Entonces usted sabe que aquí está el sujeto de quien se habla, la acción, ¿verdad?, el predicado, la acción del verbo, perdón, el verbo. Luego está el complemento directo, el complemento indirecto, el complemento circunstancial, y lo que hago es que cada oración del pasaje la estructuro. Y luego estoy viendo en los conectivos si una frase está coordinada o está subordinada a otra. Entonces aquí tengo la primera oración. En la segunda oración veo que está hablando de que hay una idea o un verbo,
Y luego me dice en otra oración, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una pregunta y aquí está la respuesta en otra oración. Entonces aquí coloco otra vez la oración, la segunda oración, y está subordinada a esta. Aquí tenemos la pregunta y aquí tenemos la respuesta. Si está coordinada, entonces la pongo en la misma línea de pensamiento, ¿cierto? Entonces aquí sería la tercera oración. Entonces aquí tengo los puntos del sermón y los subpuntos del sermón. Básicamente lo que hacemos con la sintaxis. Yo sé que están confundidos, pero ahora hacemos un ejercicio facilito para que lo aprendan a hacer. Que no sé si alcance, pero mejor por la tarde. Luego de estudiar esto, de hacer ese trabajo, lo que hacemos es identificar los verbos importantes. Aquí siempre van a estar los verbos. Normalmente usted los puede colorear, yo los coloreo con rojo. Logos hace el trabajo gratis y sin ningún esfuerzo. Yo simplemente le doy un comando al software Logos, como usted lo puede hacer también con el ChatGPT, y él te dice cuáles son los verbos del pasaje. Entonces a mí me los pone en rojo y yo simplemente los identifico y los pongo en el predicado y estoy viendo cuáles son los verbos importantes. Y entonces, ¿qué hago? Apenas identifique las palabras y los verbos importantes, voy a buscar el significado. Son verbos imperativos, es una sugerencia, es un consejo, es un verbo pasivo, es algo que se hizo en mí, es algo que recibí, es algo que yo hago, ¿ok? Eso es importante. Entonces voy a buscar la morfología. Entonces esto es lo que sigue. Después de la sintaxis tenemos morfología de las palabras. Entonces identifico las palabras claves cuyo significado no es tan obvio para mí ni para la iglesia, y si se repite, con mayor razón, ¿no? Hay palabras que se repiten, que se repiten, que se repiten y tienes que identificarlas. También a veces uno no es tan buen observador y se pierde de vista cuántas veces se repite una palabra aquí. Le puedes preguntar al ChatGPT. Para mí es muy fácil en Logos, porque Logos yo simplemente le paso el clip por encima y él me repinta las veces que se repite esa palabra en el pasaje. Entonces yo digo, uy, esa palabra es muy importante, se repite muchas veces. Entonces veo si tiene implicaciones teológicas importantes, porque es algo que el autor quiere enfatizar y tengo que enfatizarlo en mi sermón. Luego las estudio, defino entonces su sentido léxico. ¿Qué quería decir esa palabra para el tiempo del apóstol o para el tiempo de Moisés? Y miro qué significados tiene probables. Ahora, para eso tiene que usted estudiar una materia que se llama hermenéutica y exégesis, ¿ok? Pero estoy por eso pasando por encima a esto. La idea es que una vez usted descubra su sentido léxico, su significado probable, inmediatamente usted ve en el contexto inmediato lo que significa esa palabra para el autor bíblico y ya usted la define, de acuerdo a cómo la define el autor bíblico en su contexto histórico. Ustedes saben que las palabras cambian a través de la historia, no es lo mismo una palabra hoy en nuestra cultura, en nuestro contexto, a una palabra en el tiempo del apóstol Pablo, que tiene una connotación y un significado diferente. Para ustedes, ¿qué significa la palabra chuspa? Bueno, en Bogotá no entenderían qué es eso, ¿ves? Entonces, la idea es como saber qué significa. Ahora, hay palabras determinadas, por ejemplo, si yo las digo acá, pueden sonar groseras. Y si las digo en el contexto de Cali, de donde yo soy, pues no son groseras. Entonces yo, por ejemplo, pues dele un pico al hermano. Yo digo pico en Chile y es una grosería terrible y las mujeres se sonrojan. Entonces hay que tener cuidado también en ese sentido. Las palabras varían de acuerdo al contexto. ¿De acuerdo? Entonces no es lo mismo y tenemos que estudiar las palabras en su contexto histórico. ¿Qué significó para el autor original? ¿Listo? Hay que tener en cuenta esto porque muchas veces he escuchado sermones donde el predicador dice, hermanos, este verbo significa esto, esto, esto y esto y esto y esto, y le da como si tuviera todo el significado que dice el diccionario bíblico.
¿verdad? Y resulta que el diccionario lo que hace es darte el rango de todo lo que significó en la historia y significó esa historia en la historia de la Biblia. ¿Ok? Hay otros diccionarios más especializados, donde te dice a ti qué tipo de palabra es, por qué se está usando o la está usando ese autor y qué significó para el autor. Entonces no significa todo lo que dice el diccionario bíblico, hay que tener mucho cuidado con los diccionarios. Tienes que tener libros más especializados para que te digan qué significa esa palabra. Me encanta, ahora que estoy estudiando Hebreos, John Owen, por ejemplo, él tenía acceso a estos recursos literarios y él explica cada palabrita del texto y te dice qué significó para ese autor bíblico. ¿Ves? Y la connotación es completamente diferente para lo que significó para Moisés o lo que significó para Pablo, ¿verdad? Entonces como que eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Luego de eso, vamos a los comentarios. Comentarios. ¿Qué dicen los comentarios? Vamos a identificar, ya hemos observado, ya hemos visto las traducciones, hemos comparado versiones de la Biblia y tenemos una idea de qué ir a buscar a los comentarios. Cuando yo voy a los comentarios, yo ya sé que voy a ir a buscar en ellos. ¿Ok? Es decir, me encontré con palabras difíciles para su contexto histórico que yo no puedo, por ejemplo, no pude rastrear en diccionarios especializados, etc. Me encontré con preguntas como que ¿por qué la Reina Valera usa esta palabra y las otras no la usan? Me encontré con que una palabra griega tiene connotaciones diferentes en diferentes estados en el desarrollo histórico de la iglesia. Tengo muchas preguntas y quizás tenga yo una respuesta, pero quiero cotejar con los comentarios qué piensan ellos al respecto. Entonces lo que voy a buscar son problemas que descubrí en la interpretación del pasaje. ¿Ven el uso de los comentarios qué importante es? O sea, ya tú has estudiado, ya has observado, ya has visto inconsistencias en las traducciones, ya te has hecho preguntas y ahora vas a ellos a leer qué piensan ellos, qué opinan ellos con esta palabra difícil, con estas dificultades de los traductores, con las variantes de los manuscritos, qué piensan ellos, qué comentan ellos. Si tú no tienes logos, que puede ser una herramienta fabulosa que hace el trabajo y me da los comentarios que yo normalmente consulto, que son mis preferidos, lo que usted puede hacer también es descargarse los comentarios que usted, por ejemplo, está predicando Lucas. Descargue los mejores comentarios que hay de Lucas. Hay páginas especializadas en esto, decirte cuáles son los que más tienen la autoridad en el pasado y en el presente. Entonces yo descargo a Calvino, comentarios de ahora, comentarios del siglo pasado, los descargo en PDF. Normalmente muchos de los comentarios están en inglés, los mejores, ¿no? Entonces también los descargo. Yo no sé inglés. Metes esos comentarios a ChatGPT. 3 comentarios, ahí les enseño un truco. Y luego le preguntas al ChatGPT qué piensan esos comentarios respecto a tu pregunta y que te ordene las ideas de esos comentarios con la referencia de dónde sacó, de qué página y que no te parafrasee, sino que te lo ponga y te lo cite literalmente. Y le das la orden a ChatGPT y él hace el trabajo de una forma extraordinaria. Entonces se para y tú tienes que leer, ¿verdad?, todo lo que el chat te dice que encontró en todos los comentarios que tienes. Es un recurso genial, ¿no? Entonces, usar la inteligencia artificial para esto es increíble. A mí me ahorra una cantidad de tiempo. Si no tuviera logos, yo haría esto perfectamente. ¿Ok? Entonces, Romanos, bueno, esto es un ejemplo que le voy a hacer por la tarde, ¿no? Luego de corroborar comentarios, tenga en cuenta el tipo de comentario que va a usar. Entonces, si va a colocar esto en la inteligencia artificial para que le ayude, tienes que tener en cuenta que hay comentarios exegéticos, que hay comentarios expositivos y que hay comentarios devocionales.
Entonces, si tú lo colocas al chat, un comentario de Matthew Henry para una pregunta teológica grandota, posiblemente no te ayude, ¿ok? Y tienes que tener en cuenta que tienes que limitar a la inteligencia artificial a lo que tú le das y le ofreces, porque ella busca recursos liberales, ideas de todo el mundo, para darte una respuesta lógica que tú no quieres. Entonces tienes que limitarlo con los libros que tú le aportas, ¿ok? Tienes que siempre meterle los libros cada vez que inicies un chat. Tienes que tener cuidado con esto, ¿no? Porque la inteligencia artificial es muy mentirosa y tiene recursos liberales y de todo. Y es muy, a veces se asusta cuando uno habla de la depravación del hombre y te lo atenúa. Entonces hay que tener en cuenta también esto. Entonces mete los recursos para que él procese, la inteligencia procese la información. Como soy un pastor moderno, les estoy hablando de esto, no es ajeno a nosotros, hay que saberla usar, ¿no? Para nuestro provecho, es mi secretaria, la mejor. Ahora, los comentarios no son inspirados, recuerden, ningún comentario es inspirado, por eso le puede recomendar, por ejemplo, a la inteligencia artificial que te separe por ideas. ¿Cómo es que una idea se contradice con otra? ¿Qué pensamiento tiene este autor? Que él pueda rastrear el pensamiento de este autor con referencia a la pregunta que tú tienes, ¿ok? Y él te separa y te separa las ideas de uno y de otro y te hace una comparativa de lo que piensa uno, de lo que piensa el otro, de lo que piensa el otro. Todo eso lo hace tu secretaria. Entonces eso ayuda bastante a estudiar la escritura. Los comentarios no son inspirados, por eso hay que mirar qué piensa uno, qué piensa el otro y uno llegar a una idea. Tenemos que tener una actitud como lo de Berea, ¿recuerdan? Entonces hay que cotejar. Y tenemos que tener en cuenta los prejuicios doctrinales de los comentaristas. Si yo pongo a Martin Lloyd-Jones, a John MacArthur, a Charles Spurgeon, a Matthew Henry juntos, y yo estoy preguntándole a ellos qué piensan sobre este pasaje, pues todos van a llegar a conclusiones diferentes según el tema, ¿ok? Entonces, ¿qué piensa MacArthur del reino? O sea, pues va a ser muy diferente a lo que piensa Henry, a lo que piensa Spurgeon, a lo que piensa Martin Lloyd-Jones. O sea, tienen diferencias y abismales muchas veces, ¿ok? Aunque sean personas que abrazan los 5 puntos de Calvino, todos ellos tienen ideas muy diferentes. Y eso tienes que tenerlo en cuenta a la hora de estudiar, ¿ok? Normalmente yo estudio siempre con un puritano, estudio siempre con alguien que abraza mi teología, o sea, mi teología pactual, y estudio eventualmente con sermones de los bautistas. Los bautistas no han hecho muchos comentarios, pero tienen sermones como Charles Spurgeon. Y esto me ayuda a entender o me confronta con mis propias ideas. ¿Okay? Entonces hay gente que está de acuerdo conmigo, seguramente yo llego a las mismas conclusiones de mis teólogos preferidos, pero seguramente Charles Spurgeon no está de acuerdo conmigo, pero me confronta y es bueno. A mí, de hecho, pienso mejor como presbiteriano habiendo estudiado con MacArthur. Me hizo pensar, ¿no? Porque ataca mis inconsistencias y lo hace de una forma muy buena. Entonces eso realmente te ayuda a crecer en tu teología, ¿ok? Y te ayuda también a afinar mejor. Entonces hay que tener en cuenta el hecho de que los comentarios tienen detrás teología, ¿verdad? Y cierta idea, cierta hermenéutica que ellos manejan. No es lo mismo un comentario de un presbiteriano que tiene una hermenéutica fundamentada en el pacto, ¿verdad? O MacArthur que tiene una hermenéutica literal, literalista, biblista, ¿okay? Diferente. Luego de tener en cuenta los prejuicios doctrinales, tenemos que tener en cuenta las diversas perspectivas al leer los comentarios y luego vamos a ordenar los comentarios y archivar solamente las aportaciones importantes, ¿listo? En el archivo que estoy haciendo acá. Lo más importante y relevante que me parezca para mi sermón. Una cosa importante es que cuando usemos comentarios y los peguemos a Word, a nuestro esqueleto del sermón, todo lo que usted consulte y copie y pegue,
aprenda a colocar allí una referencia, ¿no? De dónde lo sacó, qué autor lo dijo, para que cuando usted predique, pues no le robe la idea a otro. ¿Listo? Si usted va a citar el comentario bíblico, diga, Martin Lloyd Jones dijo esto, Spurgeon dice esto, o si no quiere citarlos a ellos, a veces yo descubro que, no sé, John MacArthur dice algo y yo no lo quiero citar en mi sermón. Entonces digo, un comentarista dijo, me pareció chévere, pero yo no quiero que la iglesia lea John MacArthur y punto. ¿Me hago entender? Listo. Entonces leí un comentario que dice, no me estoy robando la idea, ¿verdad? Pero no digo quién es. Y si es un comentario liberal, peor, no quiero ni nombrarlo. Entonces es mejor no nombrar autores en el púlpito que no sean confiables porque la iglesia está tomando nota, ¿no? Entonces y el pastor lee a MacArthur y puede ser alguien nuevo y lo confundo más. Y yo espero que él sea realmente maduro para poder leer este tipo de literatura. Entonces es importante esto, ¿no? No robar. Luego de que hago el paso de leer todos los comentarios, voy a resolver los problemas en el texto y en el contexto. Entonces yo ya voy a dividir y a estudiar el problema. Enlisto argumentos de cada posición, tomo una posición basada en el mejor entendimiento del pasaje y explico la solución con claridad. ¿Ok? A la iglesia tengo que explicarle cómo llegué a esa conclusión, si es que hay un problema en el texto. ¿Listo? Entonces es importante enseñar a la iglesia a leer la Biblia. Entonces, después de los comentarios, lo que hago es resolver problemas en el texto. Resuelvo problemas. ¿Listo? Luego de resolver los problemas, voy a escribir la proposición exegética. Y este es el punto más importante porque me va a ayudar a entender cuál es la idea principal del autor bíblico. La proposición exegética es la idea central del pasaje. Si el pasaje tiene dos ideas principales, usted necesita predicar dos sermones. Siempre predique una idea. ¿Ok? No vaya al púlpito con dos ideas, porque va a ser como ese difusor de agua, no le va a apuntar a nada. Entonces usted ve que hay dos ideas allí, yo necesito predicar dos sermones y dividir el sermón en dos partes. Entonces, mire qué idea principal tiene. Después de leer el pasaje, decides el pasaje en específico, profundizas en él, meditas en la idea principal, ahora la declaras. Un ejemplo de proposición exegética, por ejemplo, para Juan 15, del 1 al 8. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿se acuerdan? Bueno, Jesús nos llama a permanecer en Él para llevar mucho fruto. Es la idea exegética, es el punto principal. Entonces es la declaración del pasaje. Luego voy a convertir esa idea exegética. En el texto de Juan 15, del 1 al 8 es fácil, convertir la idea exegética en una proposición homilética. Es decir que yo le digo a la iglesia, hermanos, Jesús nos enseña en Juan 15 que permanecer en Él es la única forma de llevar mucho fruto. Entonces lo convertí en algo muy personal para la iglesia. Ya no es algo genérico, no es lo que el pasaje enseña, sino lo que el pasaje te enseña a ti ahora. Entonces lo convierto en una proposición homilética, es de lo que yo voy a predicar. ¿Listo? Luego de tener clara la idea principal, entonces voy a desarrollar lo que vimos ayer, el manuscrito del sermón. Yo comienzo primero con el cuerpo del sermón, ¿verdad? Desarrollo el cuerpo. Luego de que termino el cuerpo del sermón, introduzco y luego hago la conclusión. ¿Por qué hago la introducción después del cuerpo? Porque yo no sé qué voy a introducir todavía. ¿Ok? Entonces la idea es que usted
tenga en cuenta el cuerpo, la idea que va a desarrollar y cómo la va a desarrollar, y luego la introduzca y luego la concluya. ¿Listo? Es como la forma en que es más fácil hacer el sermón. Desarrollamos entonces el manuscrito que tenga introducción, que marque el tono, que guíe a la congregación, el cuerpo, que tenga objetivos, aplicaciones, transiciones, que esté bien organizado, aplicaciones, que sea memorable, progresivo, simétrico, breve, bíblico, todo lo que vimos ayer. Y luego la conclusión, donde finalizamos con el impacto del mensaje para la iglesia. Luego, dejas que el sermón, después de escribirlo, yo prefiero escribir todo el sermón, yo nunca leo el sermón, yo no toco mis notas. Hay gente que lo hará, ¿verdad? Pero me gusta mucho la práctica de Calvino. Calvino estudiaba largas horas en su estudio, sabía qué es lo que iba a comunicar, sabía cómo comunicarlo, tiene sus escritos, ¿no? Sus sermones escritos, pero cuando él se subía al púlpito, él se subía solamente con un bosquejito de 3 puntos, ahí y los versículos, pero él no tenía notas. Entonces, la idea es que te dejes usar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya estudiaste, ya tienes todo en la mente, ya lo escribiste, ahora que el Espíritu de Dios te guíe y te dirija. Si no puedes hacer esto, pues puedes leer tu sermón, pero se va a volver algo soso y aburrido. Tú necesitas imprimirle algo de carácter, pasión y responder también a la audiencia que tienes. Cuando dice que no lee el sermón, ¿es en el púlpito Sí, o antes? en el púlpito. ¿Ok? Entonces ya lo tengo escrito. ¿Qué hago? Es mejor escribirlo todo. Yo tengo todos mis sermones escritos. Siempre entiendo que si es un sermón de 1 hora, yo escribo más o menos cierto determinado número de palabras, unas 3.500 palabras cada vez que predico. Sé que ya tengo un sermón de 1 hora. Ahora, luego de que lo tengo, yo lo dejo reposando. Yo termino el sermón siempre más o menos el sábado de la tarde, sábado de la mañana o el viernes, si me queda tiempo en la semana. Yo comienzo el lunes haciendo eso, ¿verdad? El martes ya tengo la traducción, el miércoles ya tengo la observación, el jueves, y cada día estoy organizándome para hacer algo más del sermón. El viernes ya avanzo, lo termino, y si no termino el sábado por la mañana, dejo reposar, me voy de almuerzo con mi familia, luego llego a las 6 de la tarde y vuelvo a leer el sermón. ¿Okay? Cuando lo leo, veo que faltan cositas, ¿verdad? Lo pego en ChatGPT, le digo al ChatGPT, por favor, le doy ciertos parámetros para que él me critique. ¿Qué piensas de esto? Y él me dice, las transiciones no están tan suaves, la introducción es un poco confusa, los puntos están como uno más largo que el otro, no hay como simetría. Y él me lo critica de acuerdo a los parámetros que yo les di a ustedes ayer, ¿ok? Entonces yo le doy todos los parámetros y él critica mi sermón. Y luego yo veo si él tiene razón o no, ¿ok? Entonces lo acomodo, lo emparejo, y luego ya después de haberlo acomodado completamente, lo vuelvo a meter al ChatGPT y le digo, ChatGPT, hazme un resumen del sermón para redes sociales para que la gente espere lo que voy a predicar mañana. Entonces me hace un resumen con preguntas del sermón para que la gente pueda estudiarlo después del sermón. Se lo comunico a la iglesia el sábado por la noche, hermanos, mañana va a predicar de esto en las redes sociales. Estas son las preguntas para que usted se prepare para el sermón y para que hable con la familia después del sermón, y eso lo hace la inteligencia artificial. No tienes que hacer esto, increíble, ¿no? Y luego finalmente le pido al ChatGPT que me resuma el sermón en un bloque y que haga un artículo para las redes sociales, y ya tienes un artículo preparado para publicarlo en tu página web. Y finalmente, si tú tienes podcast, como sé que lo tienen aquí, entonces divídeme el sermón en 5 podcasts, hazme un guión con el argumento del sermón, usa más libros, le metes más libros y te arma los guiones, y tú puedes ahorrar más tiempo allí después de haber estudiado todo lo que estudiaste y de colgar todo esto en el GTP. Les doy ideas para ser más productivos. Entonces puedes convertir tu sermón en un ensayo, en artículos para internet, en devocionales para toda la semana, y vas a ser más productivo en tu ministerio. ¿Listo? Muy bien. Listo.
Y aquí terminamos. ¿Preguntas? Sí. Sí, yo me valgo mucho del ChatGPT para verificar, que es el último paso, verificar que los elementos esenciales del sermón estén allí. O sea, no espero a que mis pastores me critiquen, yo quiero que él me dé como una idea de que lo estoy haciendo bien. Y como es un procesador de texto, él lo hace muy bien. ¿Listo? Lo que no hace ChatGPT es decirte si el mensaje está enfocado en Cristo, si es cristocéntrico, pero como es un procesador de texto sí te puede ayudar con cosas como que son estructurales, como lo que vimos ayer, ¿no? Si tiene una introducción correcta, si hay transiciones, si hay, los puntos están claros, si el mensaje es entendible y comprensible, todo eso ayuda bastante. ¿Listo? Sí, sí, claro. Ahora, si usted no sabe darle órdenes al chat ITP, puedes decirle al chat que te ayude a darle órdenes también, ¿no? Sí. Todo eso lo hace la inteligencia artificial. Sí, sí, claro. Yo le voy a dar la hoja con los parámetros, de hecho. Usted puede colgar el PDF. ¿Listo? Es muy chévere. Y de hecho hay el formulario que yo les voy a dar sobre cómo criticar un sermón, ese sirve también de parámetro. Lo hace muy bien, te lo califica, te dice dónde estás mal. Lo que no va a hacer es corregirte teología. Así que si teología es defectuosa, él no va a hacer esto, ¿listo? Porque es un procesador de datos. Y si no le cuelga datos correctos, pues él va a tomar de todo lo que él tiene a su disposición y él todo lo deforma, todo lo hace mal. Cuando se trata de cosas tan importantes como estas, él lo va a hacer mal. ¿Listo? Si tú no le das datos correctos. Recuerden que la inteligencia artificial es procesador de datos. Él no sabe nada. ¿Ok? El que sabe es usted. Usted es el teólogo que se va a ayudar de él para procesar datos que usted le está ofreciendo a él. ¿Listo? Entonces, si va con esto en mente, exactamente. Muy bien. Al final del sermón, ya cuando usted lo tenga, haga preguntas, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con Cristo? ¿Esto me está mostrando a mí la necesidad de Cristo? ¿Está profetizando a Cristo? ¿El texto está enseñando a Cristo, anticipando a Cristo? ¿Me está enseñando a adorar a Cristo? ¿Qué me enseña acerca del Evangelio? Ayer el hermano hablaba de que si tiene que ser siempre cristocéntrico, claro que sí, pero nos ayuda a esto, ¿no? Hay tipos en el pasaje, algo que tiene que ver con la vida de Cristo, con los antepasados de Él, con seguir a Cristo, con las condiciones de la salvación. Hay un mandamiento particular allí que se me está llamando a hacer, hay alguna obra de gracia, me está hablando del reino, de su venida. O sea, haga todo lo posible para llegar a la cruz en cada sermón, en todos los aspectos de la cruz, ¿listo? Y use la secretaria para que entiendas que el sermón es claro, etcétera, y tiene todo lo necesario para instruir a la iglesia. Listo, hermanos, y por la tarde vamos a hacer una tarea, a hablar de la presentación del sermón, cómo presentarlo a la iglesia y hablar de cómo hacer todo esto a través de un ejemplo con el Nuevo Testamento. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas que tengan?